Bien, entonces primero les voy a escribir aquí el nombre del autor que voy a exponer en este momento. Es Zaire McCord Joff. Zaire McCord. Bien, él es realista y, por supuesto, este artículo no es neutral. Se ve claramente en varias de sus partes que el realismo tiene ventaja sobre otras posiciones. ¿Sí? Bien, voy a empezar con la definición de qué es realismo. ¿Sí? Realismo moral. A ver, hay básicamente una característica, la de que las oraciones éticas, ¿sí?, es decir, aquellas en las que se hace una atribución de un predicado como bueno, malo, correcto, incorrecto, o una valoración positiva o negativa a un objeto, una acción, una persona, ¿sí? Y esa oración ética pretende referirse a un hecho, ¿sí? Entonces, ahí hay una intencionalidad, ¿sí?, que si nosotros quisiéramos analizar la semántica de esa oración, que para simplificar podemos decir tiene la forma de S es P, ¿sí? Es decir, se pueden reducir las oraciones éticas a una atribución en la que P es un predicado moral, ¿sí? Y bueno, esto es oración, es algo del lenguaje, y nos preguntamos ¿qué significa? La respuesta que da el realista es el referente o el significado de esta oración es un hecho moral, ¿sí? Es decir, al sujeto de la oración le corresponde una entidad, ¿sí? Y similarmente, de igual modo, al predicado de la oración le corresponde en la realidad una propiedad ética, ¿sí? Eso quiere decir que, supongamos que diga, a ver, la tortura es mala, ¿sí? Entonces, esto pertenece a la realidad, ¿sí? La tortura es una acción, eso, excepto un nihilista, va a negar que existe, y la maldad sería una propiedad que está en la acción, intrínsecamente. No es que esta propiedad sea creada, inventada, puesta por el sujeto, por la persona que juzga, ¿sí? Entonces, esa es la primera característica del realismo, ¿sí? Las oraciones éticas, ¿sí?, se refieren a un hecho real, y es este hecho, aquí viene la segunda característica, este hecho lo que hace que esta oración sea verdadera o falsa, ¿sí? Es lo que en inglés se llama esto el truth maker, ¿sí? A ver, en español no hay una truth maker. Literalmente sería el hacedor de la verdad, ¿sí? El que hace que esta oración sea verdadera o falsa es este hecho que es el referente y el significado de la oración, ¿sí? Bien. Ok, ahora, entonces estoy mencionando aquí dos características definitorias del realismo. Ahora, no estoy seguro qué artículo expondré la próxima semana, pero creo que sería la mejor manera de continuar el exponer otro artículo de antirrealismo, ¿sí? Estaba empezando a leer este segundo artículo y
lo primero que dice en el preámbulo es que no hay cómo definir el realismo. En cambio, acá este señor, Sydney McCord, no duda de que esta sea la definición. Pero quienes son antirrealistas tienen dificultad en qué mismo es realismo. Entonces, esa dificultad nos va a acompañar a lo largo de todo el proyecto. ¿Sí? Una definición que para un filósofo está clara, el otro le cuestiona. ¿Sí? Bueno, entonces manejemos las definiciones de un modo flexible, ¿sí? Siendo conscientes de que puede haber algún autor que cuestione esto. ¿Sí? Obviamente habría que fundamentar, justificar esta definición. Sydney McCord no lo hace. El artículo es relativamente pequeño, en 9 páginas despacha el panorama, frente a otros que a veces se toman como 28 páginas solo de texto. ¿Sí? Entonces, relativamente este artículo es corto, pero sin embargo es tan enjundioso, tan sustantivo, que no voy a alcanzar a exponer todo lo que está ahí. ¿Sí? Bien, ahora veamos entonces posiciones no realistas. ¿Sí? Y básicamente hay dos que se oponen a estas dos características definitorias del realismo. La primera corriente, bueno, el orden no importa, una de ellas es el no cognitivismo. Esta es la expresión que se utiliza en inglés, y obviamente la manera más sencilla, más directa de traducirlo al español es tal como lo he hecho. Yo quisiera que no confundamos con agnosticismo. Etimológicamente es lo mismo, pero no se usa esa palabra. No sabemos utilizar agnosticismo para lo que dice esta corriente. ¿Sí? Ahora, nuevamente les pido que no manejen esta corriente asociándola con su etimología. Lo que los no cognitivistas afirman es, o mejor dicho, lo que niegan básicamente es la primera pretensión del realismo. Es decir, los no cognitivistas se resisten, se oponen a creer que las relaciones éticas pretenden referirse a hechos. ¿Sí? Rompen este enlace entre algo lingüístico y, bueno, podría ser también algo mental, como un juicio y un pensamiento, una creencia, y su correlato ontológico. Entonces, podemos decir que por definición podemos entender el no cognitivismo como negación de uno, de la característica primera. ¿Sí? Ahora, derivadamente también niegan dos, pero eso como una consecuencia lógica. No les interesa a los no cognitivistas atacar esto, sino a la raíz. ¿Sí? La segunda alternativa opuesta al realismo, según Sydney McCord, ¿sí?, es la teoría del error. Que es algo que le interesa a Joaquín. ¿Sí? Bien, ¿qué menciona esta? Ahora, la teoría del error admite uno, pero fíjense, aquí, si es que me expresé mal al comienzo, pongo las cosas en orden. La característica 1 lo que afirma es que las oraciones éticas pretenden o tienen la intención de referirse a los hechos. Entonces esa es una afirmación, si quieren ustedes, moderada, no es radical, o si quieren, es algo débil, algo suave.
porque empleamos la palabra pretende. ¿Sí? Es decir, aquí hay una afirmación no categórica, sino más bien como que quien hace una afirmación ética aspira a que lo que él dice corresponda con un hecho, pero eso es nada más que una pretensión. En inglés tenemos el verbo claim. ¿Sí? Ok, bien. Ahora, la teoría del error no cuestiona esta primera tesis, ¿sí? Entendiéndola de esta manera bastante, podemos decir, aceptable, pero en cambio lo que niega es la segunda. ¿Sí? A ver, parece que se me deslizó un error anteriormente. Según los realistas morales, ciertas oraciones éticas pueden ser verdaderas, ¿sí? O en el caso de que sean falsas, eso es porque hay un hecho, ¿sí?, que es el que determina que la oración sea una de las dos, tenga un valor de verdad, ¿sí? Fíjense nuevamente acá, es el hecho, ¿sí?, lo que determina el valor de verdad, ¿sí? Aquí voy a poner una flechita acá, ¿sí? Bien. Entonces, la teoría del error, a ver, creo que voy a mover este número más bien aquí a la relación, ¿sí? La teoría del error discute, ¿sí?, el segundo componente de la definición del realismo, ¿sí? ¿Por qué? Según, bueno, hay aquí uno de los que tienen esta teoría, a ver si no estoy mal, es Mackey. No estoy seguro, pero también creo que es Stevenson. La razón de fondo para oponerse a esta segunda característica es que cuando digo la tortura es mala, ellos no creen que haya una propiedad de la maldad, objetivamente, es decir, independientemente del sujeto. Esa es una de las maneras más sencillas de entender la objetividad, pero hay otros modos de hacerlo, ¿sí? Entonces, puesto que la maldad, la bondad y ese par de opuestos de alguna manera, ¿sí?, dependen de la mente del sujeto, puede ser de su intelecto, de su voluntad, de sus emociones, de lo que sea, ¿sí? Entonces eso muestra que no existen propiamente en sentido estricto ni bondad ni maldad. Por lo tanto, al no existir esas propiedades, atribuciones como esta de aquí resulta ser falsa, ¿sí? La tortura es mala. Lo que está haciendo este juicio es atribuir algo inexistente a una acción. Pero eso es falso. Y es como si yo dijera, este pizarrón es de color verdú. Pero si no hay el color verdú, entonces la oración, según esta teoría, es falsa, porque está atribuyendo algo inexistente a un objeto, ¿sí? Entonces, todas las oraciones, ¿sí?, son falsas. Esa es la teoría del error, ¿sí? Esto es algo que pertenece a la semántica, cuando hablamos de valores de verdad, ¿sí?, pero la razón es ontológica, la inexistencia de propiedades. Entonces, para la teoría del error, ¿sí?, la razón de que las oraciones son falsas, ¿sí?, es la inexistencia de propiedades éticas.
Bien. Ahora, por supuesto, bueno, en esta exposición yo no me voy a concentrar en la teoría del error, ¿sí? Solamente en aquellos aspectos en que polemice con el realismo, ¿sí? No estoy seguro, pero no, creo que no hay un artículo entero sobre esta teoría, sino solamente secciones.